Estamos ahí. Vaya. DNS con Active Directory. Esa es la parte. Realmente me iban a ir a repasar. Conceptos básicos de DNS. Uy, qué feo se ve. No debería estar así, pero acá. Es un bug que no lo he logrado identificar a causa de que se desaparece una parte del texto, pero bueno. DNS, como me imagino, lo fueron a leer y se documentaron por su cuenta, es requerido para muchas operaciones de lo que es Active Directory. Entre ellas, espero lo hayan encontrado, lo que es la autenticación Kerberos, para encontrar domain controllers, para encontrar servidores de catálogo global y sobre todo hace fiel uso de aquel concepto que veíamos en redes 1 llamado round robin. Antes de round robin y todo eso, quiero que veamos el recordatorio. ¿Quién se recuerda a grosso modo cuál era el proceso de resolución de DNS? Tanto veíamos en redes 1. Era de que, por ejemplo, si hacemos una consulta al DNS, primero va al local resolver, de eso sí me acuerdo porque nunca se me quedaba. Y si no Ajá. encuentra nada, y si no encuentra nada en el local resolver, se va al servidor DNS más cercano y si de ese DNS más cercano no encuentra la consulta DNS, se Ujú. va bueno, en todo caso, digamos de que ese sería un servidor de tercer nivel, por ser el más cercano a lo que es la consulta. Si Ok. no, manda por medio de se me dio el nombre, pero lo que pasa, la consulta la transfiere hacia otro servidor DNS de segundo nivel, Ujú. hasta donde puede encontrar la consulta y si no encuentra en el segundo nivel, se va al primer nivel, que es donde toparía hasta donde llegara todo digamos así, el catálogo de direcciones de DNS y llegaría a dar una respuesta y la reenviaría al cliente que está haciendo la consulta de DNS. Ok. No recuerdo si serían las Yo tenía interpretadoras, ¿verdad? que ver con el proceso de Dora. Dora es de HCP. DHCP. Sin Sí, pero embargo, recuérdense que se podía integrar con DNS. Yo, yo lo que recuerdo también, o sea, cuando veíamos todo el proceso de resolución DNS, Ajá. el cliente primero iba a buscar el archivo host y más el caché si tenía ahí el registro. Ujú. No tenía, iba a ir a preguntar al servidor DNS y si el servidor DNS no lo tenía, iba a preguntar al directorio raíz si estaba configurado como reenviador o Ok. si estaba configurado como reenvío condicional, iba a preguntar Ujú. a un DNS específico. Eso es lo que yo recuerdo. Yo de lo que yo el- recuerdo prácticamente es de lo que puso, lo comenzó a derivar en la pizarra y comenzó a explicarnos, como lo que decía Mike, de que si no encuentra uno, lo va como defragmentando hasta llegar al directorio raíz y poder ver a dónde es que, quién es el dueño en sí de la página y poder seguir viendo Ujú. los subniveles y niveles que había y nos hizo un gran árbol en la pizarra, vea, que no me voy a Ok. poner a recordar todo eso. yo lo Ok. que recuerdo es la resolución del FQDN como tal, que Ok. cada nivel del FQDN tenía su servidor responsable y es a ese servidor que apuntaba la resolución para ir a buscar en la partición de la base de datos del otro servidor responsable el siguiente nivel del FQDN, por ejemplo. Ok. Excelente. Veo que sí. Vamos bien hasta el momento. Vamos bien, vamos bien. Aprovechando ahí un par de conceptos que me mencionaron. ¿Cómo funcionaría entonces este proceso o el proceso de resolución para este FQDN? Ah, bueno, primero bueno, como dijo Gabriel, va de manera local al archivo host. Si no está en el archivo host, busca por caché. Luego se va al servidor designado, este DNS, que en este caso sería el de tercer nivel,
Y si no me equivoco, buscaría en lo que es el servidor de .docs. Si no Ok, está en ok. .docs, se va a .google o ya como última instancia se va al Raíz. .com. Vale. Vamos por partes. Diseccionemos esto. El resolvedor local, el local resolver, se recuerdan que incluso yo les decía, no sé cómo traducirlo de mejor manera. Y está conformado por el archivo host. Y está conformado por el caché. Sí, Estamos claros todos con eso, ¿verdad? Sí. El archivo sí. host, ¿se acuerdan en qué consistía básicamente? Era una base Prácticamente de agregamos datos. Archivo de texto. dominios Text. prácticamente de resolvernos IPs con nombres de, o sea, nos puede resolver DNS con cualquier nombre que nosotros pongamos con una IP. Exacto. Y si ustedes se recuerdan, básicamente es un mapeo, como que usted deje algo quemadito en un código fuente, ¿verdad? Usted literalmente ahí le pone esta dirección IP, apunte a lo que sea. ¿Y el caché con qué se va formando? Con todas las resoluciones que ya se han hecho antes. Bien. Peticiones Ah, anteriores. Las que el usuario hace. Ok, Todas y que las- En las peticiones que va haciendo se va guardando la consulta para que se procese más rápido la información. ok. Todas las resoluciones que ha hecho a su servidor DNS o las consultas, me gustan más esa, que ha hecho a su DNS. Solo, tal vez ahí, sujeto al TTL. ¿Se recuerdan de ese componente? El tiempo de El tiempo respuesta de vida. Tiempo de respuesta. del paquete de resolución. Excelente. Si falla el proceso local, no lo tiene en el archivo host, no lo tiene en el caché, entonces se va a su servidor o servidores DNS. Que ahí es donde entra servidor DNS primario, servidor DNS secundario, ¿verdad? Ahora, el servidor DNS, cuando llega a un servidor DNS, ¿cuál debería de ser el proceso? Revisar ahí cómo está la configuración en la IPv4. IP4. El Ajá. servidor DNS va a buscar si tiene la dirección ahí, si tiene el Registro. docs.google.com. Sí, Sí, agregado es el servidor asignado para ese espacio de nombre. Okay. Lo que dice en efecto don Rodrigo es lo que acaba de decir don René. Él va a verificar El espacio. El espacio de nombre. si este espacio de nombres y él es el responsable. De resolver El nombre del espacio de El nombre. espacio de nombre. Excelente. el nombre fantasía. Exacto. ¿Por qué? Porque si él es el responsable, él debería de contener, perdón, FQDN. este registro, ¿verdad? Ujú. El registro de tipo A. Exacto. Ok. Si no es el responsable, Se ¿qué va va al a evaluar? siguiente. ¿Qué va a evaluar si no es el responsable? Si lo tienen caché. Excelente. Acuérdense, como decía don Raúl, tal vez aquel entonces, hace un par de meses, yo les hice un diagrama que era una gran arañota, pero porque les decía, era el proceso o el caso en que asumíamos el servidor DNS nuevo, ¿verdad? Porque en realidad acá en el caché evaluaría, primero que nada, evaluaría el caché todo el FQDN, ¿verdad? Si no lo tiene en caché, evaluaría, tengo en caché docsgoogle.com. Si no lo tiene en caché, evaluaría, tengo en caché google.com. Si no lo tiene en caché, evaluaría, tengo en caché un responsable de com. Y si ninguno de estos lo tiene, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo fue? Se me cortó.
Ya no lo tengo en ningún, ya evalué todos los niveles de caché y no los tengo. No tengo ni Pues 0.25, ni Docs Google, ni Para Google resolver. Chrome. Lo entrega al DNS el que es parte de ese servidor, creería yo. en todo caso, y creo que no me medio acuerdo de eso, de que decía de que si no está en el servidor primario o por medio de o sea, si el servidor era posible o estaba configurado como reenviador, lo enviaba hacia otro servidor, siempre que es responsable de ese FQDN, pero es un secundario, y ver si ese tiene ese, o sea, la respuesta a esa consulta. Busca quién es el dueño en sí de ese dominio en específico. Pero ya no como el principal, sino que es como un secundario. El secundario, ajá, o depende de qué derivación tenga cada. Creo que me han olvidado una bifurcación. El señor va a tener dos caminos posibles, ¿no? Primero, que sería donde él mismo va a hacer el trabajo, o el O lo segundo, envía. donde otro va a hacer el trabajo. Creo que por ahí ya más o menos se van acordando, ¿verdad? Pero que no es cuando asigna la consulta DNS a otro servidor. Es el camino 2. Ajá. Está bueno. Más o menos. Más o menos. Va. Es que el término técnico me les está haciendo falta. O sea, es un reenviador, o sea, reenvía cosas. Ah, excelente, ahí sí, mire. Excelente, ahí sí. Reenviador. Ah, Y en el otro es lo que me estaban mencionando, pero solo quiero ordenar bien el concepto, la idea. Si nos vamos por el primer camino en donde el mismo servidor, acuérdense, estamos en el servidor DNS local del equipo que le interesa resolver este FQDN. Entonces, si él mismo va a resolver, ¿se acuerdan cómo iba agarrando los pedazos de este FQDN? Dígase, de izquierda a Derecha a derecha izquierda. o de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Y con quién empieza? La IP al revés, creo también. Con Con el servidor de nombre raíz. lleva de derecha a izquierda con el punto. .com. Ese chiste de irle a preguntar al raíz se conoce con el nombre sugerencia de raíz. Sugerencia. Ajá. de raíz. Excelente. Y a la sugerencia de raíz, ¿qué le iría a preguntar en este caso? ¿Qué servidor es responsable? Responsable del dominio com. Responsables, deme de uno de los muchos responsables de com. Tiene la IP de uno de los responsables de com. Y es donde ustedes me estaban diciendo hace unos minutos. Al responsable de com que logre obtener, le va y le pregunta, dame uno de los responsables de Google. Al responsable de Google que logre obtener, va y le pregunta, dame uno de los responsables de Docs. Y al responsable de Docs que logre obtener, va y le pregunta, dime quién es Server 25. Que es el proceso de iteraciones. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Vamos bien. Ok. Sigamos. El otro caso es precisamente reenviador. ¿En qué consistía un reenviador? Damas, caballeros. Que si no encontrábamos en un servidor, o sea, si no encontrábamos la petición DNS o la consulta DNS en un servidor primario, el servidor primario, el DNS si estaba en la posibilidad de reenviar esa consulta hacia otro que está dentro de su mismo espacio de nubes. Por ejemplo, si el primario que estamos consultando está en .docs, el primario era capaz de reenviar la consulta DNS a alguien más, siempre en .docs, para ver si él lo tenía.
Ok. ¿Quién más? ¿En qué casos ocupábamos un reenviador? Y en palabras simples, ¿qué implica usar un reenviador? Cuando nuestro servidor DNS local no puede resolver ese tipo de consultas. Excelente. Por ejemplo, Querer acceder a un recurso de Internet como una página web. ok. Él no es el dueño del dominio al que se está intentando solicitar. Ok, pero ¿qué escenarios o qué ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, podemos mencionar? Estás conectando a una extranet. Ujú. No sé si está bueno el ejemplo, pero me acuerdo de un ejemplo que poníamos de que qué pasaba si yo tenía, por ejemplo, dos segmentos de red y en medio un router, no me acuerdo, y queríamos acceder desde un segmento 1 a un segmento 2, pero no me dejaba pasar. No me acuerdo si ese aplica para este ejemplo. Podría ser, pero me queda la duda si se está refiriendo a la gente de retransmisión de DHCP. No Ajá, es sé que si es. esa era mi duda. Pero en todo caso, también decíamos de que para cuando se ocupaba reenviadores para, no sé, manejar la carga que podía tener el servidor DNS en su momento. O sea, Ok, dependiendo, ¿verdad? por ahí vamos, por ahí vamos. Pues. Veo que de esto no Muchas sé. solicitudes de la misma consulta, quizás. Ajá. Veo que está un poco etéreo. Reenviador, simple y sencillamente. Mi servidor DNS, probablemente local. Yo les decía, por ejemplo, en aquel entonces, imagínense que el servidor DNS de la Matías, ¿sí? Que es el que tienen marcadas todas las NC 300, las derecho, etcétera, etcétera. El servidor DNS de la Matías, simple y sencillamente una de dos. Yo no quiero que haga todo este proceso o por algún motivo ese servidor DNS ni siquiera tiene conexión a Internet. ¿Ya? Entonces yo lo que quiero es que mi servidor DNS local vaya y le pregunte a otro servidor DNS. O sea, ese es el proceso de reenviador. Les decía, los casos más comunes son, por ejemplo, si fuera el caso de la Matías, por ejemplo, tirar el DNS de la Matías para que vaya y le pregunte al DNS. Todavía están con Telefónica, Jorge. Sí, siempre. Okay. Por ejemplo, que vaya y le pregunte a un servidor DNS de Telefónica, que es el ISP. O por ejemplo, que vaya y le pregunte al famoso 8888, que es el DNS público de Google. 8844. Exacto. ¿Cuál es el objetivo? Que el trabajo pesado no lo haga mi servidor DNS local, este trabajo pesado, sino que muy probablemente vaya y le pregunte a otro servidor DNS que probablemente es más robusto y no me dejarán mentir, todas las peticiones que atendería un servidor DNS de un proveedor de Internet o incluso del mismísimo Google, es más probable que si tiene una mayor carga de trabajo, una mayor carga de transacciones por segundo, va a tener un mejor caché que mi propio servidor DNS. Ese era el chiste del reenviador. Ahora, el reenviador, si yo configuro el servidor como reenviador, no hace este proceso. ¿Estamos claros? Sí. Digamos entonces. Zonas. ¿Qué es una zona? Es donde se van a estar guardando, en este caso, host. Son las zonas de búsqueda de DNS. Ok. Ajá. Entonces aquí se albergan básicamente una partición de la base de datos que se va a poseer dentro del servidor del configurador de dominio. Y en esta básicamente albergas los diferentes hosts que tenés dentro de tu red. Y
como se va a ir resolviendo, puedes tener tanto zona de búsqueda como zona de búsqueda inversa, ¿verdad? Entonces, puedes tener tanto resoluciones de IP a nombre de fantasía como al revés. Ok, excelente. Eh, En efecto, como ustedes me están diciendo, básicamente una zona DNS, a final de cuentas, por excelencia es la base de datos de DNS, ¿verdad? Por hacer publicidad, como mencionábamos en redes 1, esta cosa es jerárquica, distribuida. ¿Se recuerdan que a mí me fascinaba esa pregunta? ¿Qué implica jerárquica? ¿Qué implica distribuida? Sí. Va. En términos simples, bueno, ya estamos más grandecitos. La zona, ojo con esto, en redes 1 veíamos que es un archivo, a final de cuentas. No sé si se acuerdan. Sí. En términos más simples, incluso tiene el mapeo. Por ejemplo, por excelencia, este nombre de host le corresponde a dirección IP. Eso en el caso de la zona de búsqueda directa. Y en el caso de la zona de búsqueda inversa, a esta IP le corresponde este nombre de Ese host. host. ARPAN. En términos simples, eso es ARPA. una zona. ¿Perdón? IP6.ARPA creo que era, ¿verdad? Exacto. Por un estándar para resolver un problema técnico que tenían los diseñadores de DNS. Ok. Con los tipos, en el caso de la zona, decíamos, usted puede tener zonas por tipo de resolución, que ahí hablábamos, puede ser directa o inversa. Pero también podemos tener zonas por el tipo de contenido. Y ahí es lo que tengo en la presentación como zonas primaria, secundaria, y de código auxiliar. Ojo, cualquiera de estas tres puede ser directa o puede ser inversa. Puedo tener una zona primaria que es directa, puedo tener una zona primaria que es inversa, puedo tener una secundaria que es directa, una secundaria que es inversa. ¿Vamos? Sí. ¿Qué ondas con la zona primaria? ¿Cuál era la característica? ¿Cuál era el chiste de una zona primaria? Lo que recuerdo es que aquí el servidor tenía el CRUD completo sobre el archivo host o la base de datos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Al tener el CRUD, la zona Podía es... modificar la base de datos. Exacto. Aquel servidor que contenga la zona primaria tiene una copia de lectura Y escritura. y escritura. ¿Ya? Y ahí eso mismo nos da la respuesta para la siguiente. Una zona secundaria, ¿qué va a ser entonces? Solo Ya, solo lectura. Por excelencia, entonces, la zona primaria, en teoría, o al menos en el DNS que habíamos visto el siglo pasado, la va a contener el servidor primario o principal. ¿Se recuerdan de eso? Y la secundaria Sí. la van a tener El servidor secundario. él o los servidores secundarios. Excelente. ¿Qué onda con esta? Código auxiliar. Creo que era la zona donde servía como atajo, ¿verdad? Atajos. Excelente. Exacto. También recuerdo que esta zona solo contenía los archivos, los registros NS y de tipo SOA.
no tenía como tal todos los demás registros de tipo A. Exacto. Con esta me quiero detener un poquito. El escenario que casi siempre les pongo. Las disculpas del caso, porque esto esta vez queda grabado, pero y va para YouTube, pero sin hacer publicidad. El escenario que casi siempre les pongo es, por ejemplo, la Curazao, Prado, Simán, etcétera. Cuando nos da un crédito, un préstamo, y se recuerdan, ¿cómo se llama esta entidad? DICOM. DICOM. ¿Cómo? ¿Han visto ese meme? Después de que la pandemia pase, todos vamos a estar juntos. Ya, bien felices. DICOM. Ya estamos. No, algunos ya Hipotecada la estamos, casa de solo. definitivamente. Algunos solo esperando estamos, pero bueno, A traer, no va a venir de un solo. pues sí. Ok. ¿Cuál es la relación de negocios que tiene, por ejemplo, la Curazao versus DICOM? Prado versus DICOM o Simán versus DICOM. Una casa de préstamo, de venta. Que manejan la misma entidad o sea, manejan básicamente cierta información en común, Exacto. registros crediticios y creo que registros crediticios, deudas y todo eso. Como Pero, el récord crediticio. pero, ¿qué pero se les ocurre? ¿Cómo fue? Perdón. No, o sea, ¿qué pero se les ocurre? Que no tiene acceso a todo. Ajá, o sea, es restringido hasta cierto punto. O sea, solo van a ver lo que les interesa, no otra cosa. Hay una relación de ganar-ganar en ambos, ¿sí? Pero no es que te voy a dar acceso a todo. Y sobre todo, no es que seamos empresas de un mismo grupo, ¿verdad? O sea, no es que sea la misma entidad, sino que son diferentes. Exacto. O sea, hay límites bien establecidos entre uno y otro, ¿ya? Sin embargo, en un escenario muy pesado, probablemente Curazao, Prado, etcétera, en escenarios un poco más macros, probablemente podríamos tener, qué sé yo, unas 50, 60, 100, miles de consultas por un FQDN, por ejemplo, desde la Curazao se me ocurre hacia lo que es ICOM, por ejemplo, esto, para el caso, ¿verdad? ICOM.sb o algo por el estilo, ¿sí? O sea, esto es a lo que me refiero. Vemos en las estadísticas, este FQDN se está resolviendo una cantidad de veces increíbles, por hora, por minuto incluso. Entonces, esto probablemente yo lo quisiera poner en una especie de caché, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema con el caché, damas, caballeros? Se me habrá dormido la niña Andrea, que casi no le he oído hablar hoy, hombre. Ya le pasó las mismas que yo. Okay. Pues sí. Que el caché sea tan grande que en algún momento llegue a consumir mayor recurso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el problema con el caché en el caso de DNS? Podría ser que entre más grande el archivo, mayor tiempo de búsqueda, por así decirlo. ¿Qué más? También en el caso de que alguna dirección cambie, creo que tendría que actualizarse. Ok. Y precisamente porque en algún caso puede ser necesario que se actualice, va la idea del TTL. Ya se lo seleccioné, ya les di ahí el tip. Ya les ayudé. Una ayudita más.
Sí, porque ¿Qué onda con el TTL en el caso de DNS? Pues el tiempo en que El tiempo que duraba un lectura, paquete. Tiempo de envío o de respuesta. envío, No, El donde tiempo de vida de la caché del DNS. ujú, ya, eso. Pero, ¿qué onda con ese TTL? que si era demasiado grande, no sé, o sea, si era el tiempo, o sea, no tenía que ser ni demasiado grande ni demasiado corto, porque si era demasiado grande, llegaría al punto en que o sea, la consulta no se iba a resolver. Ajá. Entonces, si el TTL es demasiado pequeño y el caché es demasiado grande, no se va a resolver. Pero si el TTL es demasiado grande y y no sé si está bien la comparación, si el TTL es demasiado grande, pero el caché es mucho más grande, tampoco. Ujú. No sé si está. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso que decíamos de Face, Google? Sí. ¿Qué decíamos en el caso de ellos? En aquel entonces recuerdo que mencionaba que a veces nosotros, bueno, a esas empresas dejaban un TTL bien bajo Excelente. ¿Por qué? porque se podía sobreescribir o algo así, podía haber un envenenamiento de caché. Ok, ¿qué más? E incluso, aunque no lo pensáramos, aunque no lo mal pensáramos, aunque no fuéramos mal pensados, más allá del envenenamiento, ¿cuál es el chiste con Face? Decíamos, si usted y yo estamos sentados a la par en dos máquinas de la universidad, Y nos carga al mismo tiempo. exacto, y lo cargamos al mismo tiempo, ¿estamos siendo atendidos por el mismo servidor? No, 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 siendo tenemos más de atendido por uno. diferentes servidores. puede ser diferente. Ok. Diferentes Entonces, servidores. exacto. Entonces, repito mi pregunta, ¿qué onda con el TTL en el caso de DNS? Podríamos decir que es el tiempo de espera. O sea, si un servidor no me responde, me va a responder otro servidor. Ujú. Más ayudita. Creo que es lo que dura el registro, ¿no? La cantidad de tiempo que dura el registro de que estamos. La cantidad de saltos que se hace no. No, no son tantos. No. La cantidad de tiempo que vive un registro, el momento desde que está vivo, pues, Ya, desde que se ya activa. creo que ya me acordé. Es lo mismo que dice Rodrigo, solo que es el tiempo de vida que Tiempo que tiene en permanece en caché. caché, el tiempo que permanece con vida dentro del servidor en caché. O sea, que si nosotros queremos acceder y el TTL dentro del servidor es demasiado pequeño, o sea, no va a No resolver, duraron. no va a durar, ajá. Ok. Vaya, solo para recordar, cuando es saltos, eso es ping. En el caso de ping, el TTL es la cantidad de saltos. Porque ahí lo mencionaban. Por eso mi Ok, confusión, perdón. sí, no hay problema. Vaya. Pero ojo, entonces, más o menos ya llegamos a lo que quería. ¿Cuál es el problema, dama, caballeros? El TTL es el que me determina cuánto tiempo esa resolución va a permanecer en el caché de mi servidor DNS local y de mi equipo host que intentó resolver. Peor aún, ¿quién define ese TTL? Si yo fuera el administrador de la Universidad Matías Delgado, y yo digo, bueno, perdón, estábamos en el caso de la Curazao, perdón, ahí me equivoqué de escenario. Si yo soy el administrador de la red de la Curazao, Prado, etcétera, y yo quiero tener en caché, más o menos en caché, lo que es los registros o la resolución de mi partner de negocios, en este caso DICOM, yo confío en el caché. ¿Quién me define el TTL? ¿Lo defino yo como administrador de la Curazao, Prado, etcétera? ¿O lo define el administrador de DICOM?
este caso sería el administrador de DICOM. Excelente. He ahí el detalle, dama, caballeros. Lo fregado, lo complicado del TTL de DNS es eso. Si yo soy el administrador de la red o del entorno que está resolviendo, yo no tengo absolutamente ningún control sobre ese TTL. Ese TTL lo define el administrador de la zona, quien configuró la zona en ese espacio de nombres. Acuérdense que lo veíamos, si están viendo mi pantalla, acá a la hora de ver opciones avanzadas, y yo vengo y le digo, mire, este registro, aquí estoy agarrando cualquiera, este registro, doble clic, va a permanecer este tiempo de vida en el caché de los otros servidores que resuelvan este FQDN. ¿Ya? Entonces, eso es lo complicado. Si fuera esta relación de negocios, yo como administrador de la Curazao no tengo control de lo que es el tiempo que los TTLs de DICOM van a permanecer en caché. Entonces, como no tengo control, la forma más o menos similar de establecer un caché es a través de una zona de código auxiliar. ¿Vamos? ¿Qué es lo que hace? Por eso ustedes me mencionaban la parte del atajo. Estoy clarísimo con eso. ¿Por qué? Porque lo que hace es, mire, si viene un FQDN con este espacio de nombres, ya no voy a hacer todo este proceso, sino que voy a ir a la zona de código auxiliar, y esta zona de código auxiliar tiene más o menos un mapeo, que por excelencia son el SOA y los NS, alguien me mencionaba también ahí, que por excelencia son estos dos registros. Entonces ya al tener mapeados estos dos registros, al menos ya no hago todo este proceso. Y ya tengo un poquito más de rapidez en el proceso de resolución. ¿Estamos claros? Sí. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No. Vamos con lo siguiente, entonces. Actualización. ¿Cómo funcionaba esto de la actualización de las zonas? Es decir, yo, por ejemplo, qué sé yo, meto 30 equipos nuevos al entorno y se les otorga una dirección IP, sea manual o sea dinámica. ¿Cómo llegan esas asignaciones a la zona DNS? Porque yo metí, por ejemplo, en este caso 30 hosts, y sea manual o dinámicamente les asigné una dirección IP. Como por ejemplo, si por algún motivo cambiaron las direcciones IPs, ¿cómo refresco este mapeo? A eso me refiero con la actualización de la zona. Si es la manual, tiene que hacerlo una por una. Exacto. Creo que había un comando para eso. Se llamaba ipconfig config. renew. No, ese es para DHCP. Era, Ujú. creo que register DNS. Exacto. DNS flush era para limpiar el caché. Ajá. DNS flushes. DNS flush. El DNS Flush era para liberar el caché. Exacto. ¿Qué dijo don William? Pero este va a fallar si tengo esto. ¿Ya? Para que este funcione, tengo que tener configurado. Las actualizaciones dinámicas. Exacto. Acá en las propiedades de la zona, tengo que tener configurado las actualizaciones dinámicas. Ahora, esas actualizaciones dinámicas tenemos dos tipos. Con seguridad y sin seguridad. Esta
Yo precisamente en redes 1 le decía, por excelencia solo la vamos a tener cuando exista Active Directory. Para el resto de escenarios vamos a tener sin seguridad. Que es donde esto va a funcionar. Ahora, el detalle para que sean sin seguridad o con seguridad corresponde a la capacidad de que tengo o no tengo el control de los equipos que pertenecen a esa red. ¿Se acuerdan? Decía, por ejemplo, si yo tengo habilitadas actualizaciones sin seguridad, por ejemplo, en la universidad, yo puedo llegar, tomar un cable de red de uno de los equipos del centro de cómputo, tomar el cable de red y pegárselo a mi laptop. ¿Ya? Antes, por ejemplo, que el mapeo de las IPs estaba dinámico, mi laptop iba a agarrar de lo lindo una configuración propia de la Matías. ¿Ya? El problema es que si la zona DNS tenía habilitadas las actualizaciones sin seguridad, por acá, sin y con seguridad, si el servidor DNS tenía habilitado eso, mi laptop, aún sin pertenecer al entorno de la Matías Delgado, podía, si yo quería, y si hacía esto, irse a registrar en la zona. Entonces, en resumen, con estas yo corro el riesgo de que equipos que no pertenecen al entorno vayan y se registren automáticamente. ¿Estamos claros? Sí. Con Active Directory tengo esta funcionalidad habilitada, mire. Solo con seguridad. El detalle, al tener habilitada con seguridad implica solo equipos que pertenezcan al dominio, literalmente al dominio, van a poder realizar el proceso de actualización automático. ¿Cómo se asegura DNS cuáles son los equipos que pertenecen al dominio? Simple. Si encuentra una cuenta de equipo para el equipo que está pidiendo, para la computadora que está pidiendo actualizar su registro, lo va a permitir. Si no, DNS incluso desecha el cambio. ¿Ya? En términos simples, entonces, única y exclusivamente si el servidor DNS encuentra lo que es una cuenta de equipo para esa computadora, va a procesar lo que es la actualización. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Claro. Vale. Siguiente, entonces. Tipos de registros. ¿A qué corresponde SOA? Según recuerdo, se le llama el inicio de autoridad y lo tiene el servidor principal, que es responsable de la zona principal. Exacto. ¿Y el NS? Es donde está alojado. Ajá. Pero Es donde se le ha dejado el espacio de nombres, que entiendo yo. No sé si me falta algo. okay. SOA. Ahí me facilitó bastante las cosas, don Carlos. Punto de autoridad. El SOA identifica de manera directa e inequívoca el servidor que contiene la copia principal o primaria de ese espacio de nombres. ¿Ya? En términos simples o en palabras simples, el SOA apunta exclusivamente a aquel servidor que tenga la copia
la copia de lectura y escritura. En tanto que el NS va a existir un registro NS por cada uno de los servidores responsables, independientemente sea principal o sea secundario. ¿Estamos claros? Sí. Repetir la última parte, por favor. ¿Perdón? ¿Podría repetir la última parte? El NS va a representar o va a existir un registro NS. Va a existir un registro NS por todos aquellos servidores que sean responsables, sin importar si es primario o si es secundario. Por eso les decía, cuando acá decíamos en el proceso de iteración, va a ir a buscar un responsable de COM. En realidad la consulta de NS, la query de NS es, mire, dame un NS de COM. Decíamos, dame un responsable de Google, dame un NS de Google. ¿Ya? Así es como se traduce la petición de NS. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Y ahora sí, el que me fueron a leer. Registros SRB. ¿Qué onda con los registros SRB? Archivos de registro. ¿Sí? ¿Qué más? Pero es que no sé si explicarlo tal cual, porque por ejemplo, en la documentación decía que tanto, bueno, que DNS guardaba archivos de registros, pero era para, quiero ver, o sea, tanto DNS como Active Directory tenían la misma como que estructura a la hora de buscar espacios de nombres o objetos dentro del dominio. Pero los registros SRB, quiero ver, eso lo anoté. Espérame, eso lo anoté. Bueno, yo leí que los registros SRB son los que especifican la ubicación de los servicios dentro de la infraestructura. Excelente. Ajá. ¿Qué servicios, por ejemplo? Ahí decía que era como Una buscar impresora una en red, por impresora. ejemplo. Kerberos y DAP. Ayudaban a buscar una impresora y también decía que ayudaban a localizar los domain controllers. Exacto. Ok. En el servicio Kerberos. Exacto. También decía de que si, o sea, o sea, nos da a conocer a dónde está la ubicación de un servidor, pero nos dice también qué tipo de servidor es, si es un catálogo global o es un controlador de dominio primario también. Okay. Entonces, estos me ayudan a identificar literalmente servicios de cierto tipo. Pueden estar basados en TCP y UDP dentro del entorno. ¿Estamos bien? Hablemos entonces de Active Directory DNS. Términos generales. Términos generales. Esto. En Active Directory, la zona ya no es un archivo. ¿Ya? La zona en realidad está integrada en el data store por excelencia. Si quiero, puedo decirle, mire, quiero de todos modos crear un archivo. Si yo quiero. Pero por default, DNS integra sus zonas como parte del data store. ¿Cuál es la funcionalidad o el objetivo de que esté integrado en el data store? Un proceso bien simple. Que cuando los controladores de dominio hagan el bendito proceso de replicación que ustedes ya me explicaron,
ese proceso de replicación también lleve de un domain controller a otro la zona. ¿Estamos claros? Ok. Sí. Okay. Entonces, en el caso de Active Directory, yo me olvido del proceso que veíamos en aquel entonces, llamado transferencias de zona. ¿Listo? Yo tengo mis zonas integradas a Active Directory, al data store de Active Directory. Ya no necesito hacer ninguna configuración del proceso de transferencia de zona. ¿Por qué? Importante, aquí quizás no lo resalte bien. Porque al decir está integrada en el data store, ustedes se acuerdan que ya lo hemos platicado, los servidores DNS en realidad son los mismos domain controllers. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces resalto, dado que los domain controllers son los servidores DNS y la zona está integrada como parte del data store, entonces el objetivo primordial es que yo ya no me tengo que preocupar del proceso de transferencia de zona. ¿Por qué? Porque como los domain controllers son los mismos servidores DNS, entonces cuando ellos hacen el proceso de replicación, los cambios se sincronizan. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Al estar integrada en el data store, y ojo, al tener mis servidores DNS en mis domain controllers, algo bello, precioso. Volvemos al esquema de multimaestro. Es lo que ustedes me han estado viendo y averiguando y ya lo platicamos más o menos. ¿Qué implica multimaestro? Que cualquier cambio que hagamos dentro de cualquier controlador de dominio en el dominio, lo podemos hacer desde cualquier controlador de dominio y se va a aplicar a los demás. Excelente. Con Active Directory, yo me olvido de esto. ¿Ya? Ojo, sujeto a algunas reglas. Si mis domain controllers son mis servidores DNS, tengo el método multimaestro. Es decir, ya aquí tengo 5 controladores de dominio y los 5 son servidores DNS a la vez. Los 5 en realidad van a contener una zona principal. No hay ninguno que contenga una zona secundaria. Y por ende, si los 5 contienen una zona principal, yo puedo hacer cambios en cualquiera de ellos. ¿Estamos bien? Sí. ¿Preguntas? Vale. Esto, ojo, lo dije y hoy está quedando grabado. Ojalá se recuerden en la última guía o ejercicio. Yo puedo tener servidores DNS que no sean domain controllers. No sé si eso queda suficientemente claro, si no. Pero eso implica que si no son domain controller, Exacto. si todos los controladores de dominio apuntan a ese, quiere decir que los registros tendrían que ser hechos manuales y uno por uno en cada controlador. No. Yo meto un servidor DNS que no es un domain controller, ese sí va a tener que albergar una zona secundaria. Ah, Entonces ahí sí, para ese servidor DNS que no es un domain controller, sí tengo que configurar el proceso de transferencia de zona. ¿Ya? No es muy recomendable, no es muy práctico, pero se puede. En algunos escenarios usted va a tener la necesidad de tener un servidor DNS que no sea domain controller. Ojo, sí puede pertenecer al dominio, que conste. Sí puede pertenecer al dominio. Pero la única diferencia es que no es un domain controller. Ahí sí usted me lo tiene que
configurar con una zona secundaria y recalco, ahí sí tiene que configurar el proceso de transferencia de zona. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Claro. ¿Sí? Vale. Que conste, voy un poquito más rápido porque esto ya lo leyeron, ¿verdad? Pero si voy muy rápido o sienten que no me di a expresar bien, avísenme. ¿Qué más? Con Active Directory y DNS. La zona está integrada. Y ojo, la utilización. Aquí tengo un poco desordenado esto porque en realidad esto me interesa. DNS es utilizado para autenticación Kerberos, para encontrar domain controllers, para encontrar servidores de catálogo global. ¿Ya? Entonces, quiere decir que si el equipo inicia y se autentica en la red, si el usuario inicia sesión, si usted, para ir en el mismo orden, después de la autenticación, ok, encontrar domain controllers, el mismo proceso de autenticación, pero por ejemplo, si usted busca, por ejemplo, un recurso, por ejemplo, un impresor, a ver qué más está aquí, otros servidores de catálogo global. Okay. Y por ejemplo, si usted anexa equipos al dominio. ¿Ya? Y como estos son los escenarios más comunes, hay más. Si el equipo se autentica en la red, si el usuario inicia sesión, si se busca un impresor, si se anexa equipos al dominio. Por ejemplo, otro escenario. El usuario cambia el password. ¿Ya? En todos estos hay uso de DNS corriendo debajo de lo que es Active Directory. Veamos. Según lo que ustedes leyeron, si el equipo está autenticando en la red, ya se los voy a decir, el registro SRB va a buscar el equipo para autenticarse. De Kerberos. Un tipo de Kerberos. ¿Por qué? Kerberos Password, creo que es PWD. Porque es el que... o Key Password. Creo que es Key Password. No me acuerdo el nombre. Por eso, pero es que hay dos, está Kerberos y está Key Password. No, es Kerberos. Key Password es para realizar contraseñas. Algo así, ¿verdad? Así es. Ese es. Ojo. En realidad, estos dos. Si un equipo se autentica o si un usuario está iniciando sesión, el servicio NetLogon que está corriendo, ¿se acuerdan del NetLogon de ese ingrato capítulo 24? Ese servicio NetLogon que está corriendo en el cliente, en realidad, en el momento en que el equipo se autentica o el usuario inicia sesión, ese equipo tira una petición a su servidor DNS con este FQDN. ¿Vamos? Es la parte que quizás no quedó del todo clara en el material que les pedí que leyera. En estos momentos, el equipo lo que hace es tirar peticiones al servidor DNS para buscar servicios específicos. ¿Vieron?
Pero bueno, ahí bueno, en la documentación que nos mandó a leer dice que hay dos. O sea, por ejemplo, hay uno que es uno a nivel de sitio y otro a nivel de dominio. Que, ajá, entonces, en este caso, como es un cambio de contra, bueno, es una autenticación, me imagino que sería a nivel más bajo, ya, a nivel de sitio. Depende. Por excelencia se va a buscar sitio. No se logra contactar por medio del sitio, se va a hacer por medio Solo del el dominio. Sí, va de lo más bajo a lo más general. Exacto, exacto. Entonces, repito, NetLogon tira esta petición. En el caso que el usuario cambie el password a este. Password. ¿Vamos? Sí. Y en el caso de que busque impresor, estoy haciendo una búsqueda. ¿Quién creen que se utilizaría? Estoy buscando la ubicación de un impresor. El de catálogo global, el servidor de catálogo global. Global Catalog. Uy, perdón. Catalog. Ojo, yo lo estoy haciendo ahorita con TCP para hacer ejemplo, ¿verdad? Puede ser con UDP. Y se anexa equipos al dominio y media vez usted se hace cualquier otro tipo de interacción. En realidad es por medio de LDAP. ¿Ya? Acuérdense. Este es el protocolo por excelencia para administración de directorio. ¿Ya? De hecho, este es al que más le hemos estado dando duro aquí en la materia. Cada vez que usted anexa equipos, crea usuarios, etcétera, etcétera. Cada vez que hemos presionado Enter, por ejemplo, después de un LDAP, perdón, de un DSA, lo que el cliente hace es decir, mire, ¿quién me puede procesar a nivel de servicio o a nivel de protocolo LDAP en el dominio GRE2 local la creación de este usuario, por ejemplo? Eso es lo que está buscando el equipo. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Eso es que dice que Active Directory está basado en DNS, porque con cada petición, digamos, está haciendo una solicitud. Exacto. Fíjense que eso es bien complicado porque prácticamente cada operación que nosotros hacemos en Active Directory, sobre todo obviamente cuando la hacemos desde un cliente, en realidad son por debajo varias peticiones, porque no solo es, por ejemplo, el DSAD, sino que antes de procesar el DSAD, por ejemplo, tiene que buscar quién me puede procesar mediante el EDAP ese DSAD. Y ojo, eso incluso todavía ¿cómo se llama, Roberto? PowerShell. Escucho ahorita, con PowerShell. Aún. Sí, cabal. En efecto, como dice Andrea, por eso es que se dice DNS está corriendo siempre por debajo de lo que es Active Directory. Observen, en este caso, como les resalto, yo lo he puesto con acciones bien generales, pero en realidad para cada acción probablemente se está buscando un servicio basado en Kerberos, basado en Key Password, basado en el Global Catalog, basado en el EDAP. ¿Vamos? Sí. Para continuar. El único detalle es, era lo que me estaba preguntando por ahí, mi amigo. Por defecto o por excelencia tenemos un contenedor para los sitios, ¿verdad? Entonces, incluso ustedes que ya me ayudaron con la presentación de los sitios y replicación, pueden ir a observar posteriormente que acá debajo de este contenedor de sitios, ahora que ustedes ya han creado 2, 3 sitios, va a existir una carpeta por cada sitio. ¿Ya?
es esto. Y ojo, por excelencia los sitios se basan solo en TCP. Observen que esto es incluso un método bien fundamental. Los sitios va a tratar de resolver mediante TCP como protocolo de transporte. ¿Por qué? Porque acuérdense, TCP tengo el acuse de recibo, ¿se acuerdan de eso, verdad? En tanto que si no logro resolver por medio de lo que es el sitio, lo va a buscar por medio del dominio. Y ahí puede ser que lo intente resolver por TCP y si no, por UDP, aunque no haya acuse de recibo. Y nótense cuáles son los únicos dos registros que están con UDP. Kerberos y Key Password. ¿Ya? De ahí todos los demás servicios se basan, por ejemplo, Global Catalog y LDAP, se basan en acuse de recibo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No. Importante. Uno de los puntos fundamentales. Si ustedes ven, este señor es el primordial en esto. NetLogon, recalco, va a ser un servicio que está corriendo en cada cliente. Y NetLogon, como parte de la configuración, va a ir a TCP/IP para obtener precisamente, lo que es, valga la redundancia, la dirección IP. ¿Ya? Esta dirección IP va a ser contrastada, ay disculpen, pero como ustedes me ayudaron, yo no lo tengo, pero va a ser contrastada. No sé si ya vieron qué consola fui a abrir. Acá. Esta dirección IP va a ser contrastada con las subredes que usted tenga establecidas a nivel de sitios y servicios. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que a través de la dirección IP, NetLogon va a tener la información a qué subred pertenece ese equipo puntual. O sea que no se va al DNS, sino que se va al de las subredes y desde ahí procesa. Exacto, primero. ¿Ya? Ah. A través de la subred puede, perdón, repito, ya me confundí yo. La dirección IP la toma para identificar en qué subred pertenece ese equipo. Y al tener la identificación de la subred, ya definitivamente logra obtener la identificación del sitio al cual el equipo pertenece. ¿Ya? Entonces ya acá, a efectos de DNS, podría tener aquí 3 sitios como en la demostración que ustedes me hicieron. Pero el equipo va a saber con toda esta cadenita que si usted tiene acá 3 sitios, en realidad un equipo de San Salvador no va a ir a buscar en el contenedor de Santa Ana, por ejemplo, sino que va a ir a buscar precisamente el sitio que se llame San Salvador. ¿Estamos claros? Sí. Por eso es que ahí don René también me decía, pero mire, yo leí que en la petición esta se va a incluir lo que es el sitio. Y es por esto, ¿ya? Es por esta cadenita. Entonces, aquí viene un detalle, que es con lo que quiero terminar el día de hoy. Ya teniendo esta información, ustedes saben, por ejemplo, a decir un caso bien sencillo. Puedo tener San Salvador, tener Santa Ana. ¿Sí? Y en San Salvador tengo el DC01 y en Santa Ana tener, por ejemplo, el DC02. ¿Ya? Con esto, para términos simples. Y obviamente entre San Salvador y Santa Ana un enlace VPN, ¿verdad? Y por ejemplo, en San Salvador tengo lo que es el equipo 01 y en Santa Ana lo que es el equipo 02.
Como ya vimos, a la hora de que el usuario inicia sesión, a la hora que el equipo inicia o se autentica en la red, van a ir estas peticiones, ¿verdad? Ahora, si nos vamos al caso de equipo 01, ¿quién como administrador, yo como administrador de la red, quién de C01 o de C02, quién yo desearía como administrador que autentique al equipo, que autentique al usuario? Hola. ¿O no quedó clara la pregunta? En todo caso, o sea, es que tengo mis dudas acerca de la respuesta porque podría, o sea, no sé si, influyen diferentes factores, porque por ejemplo, en todo caso, el que tendría que autenticarlo sería el que esté más cerca. Exacto. Y si el equipo 01 está en San Salvador, como administrador, ¿quién voy a querer que lo autentique? San Salvador. En este caso, San Salvador. Exacto, el domain controller 01, ¿verdad? Ajá. Y viceversa, ¿verdad? O sea, que conste, aquí estamos en el escenario más común, el más lógico. Pueden haber, como tú dices, otras consideraciones, pueden haber otros criterios. Pero el más básico me diría, por ejemplo, el equipo 02, yo quiero que lo autentique el DC02, ¿ya? Porque, por ejemplo, salí ahí de que, o sea, si tengo un equipo en uno, digamos en Santa Ana, pero en realidad o sea, fue configurado en un primer momento para el equipo, para el DC01, pero si está en el DC02, digamos que es una laptop, o sea, ahí es como que, por eso tenía la duda, pero. Exacto. Vaya. Pero siguiendo esta cadena, si yo quiero, o lo que yo debería de querer es que el equipo 01 sea autenticado por el DC01, ¿ya? Ahora, sin embargo, si bien es cierto, yo quiero que por excelencia lo autentique el DC01, pero por tolerancia, escalabilidad, bla, 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 lo que ya hemos hablado, yo quiero que si el DC01 no está disponible, está apagado, se arruinó, le desconectaron el cable de red, etcétera, yo voy a querer que el DC02 también pueda responder, sí o sí. El principio básico de tolerancia, ¿verdad? Y viceversa. Si el equipo 02 se está autenticando, pero el DC02 no puede atender, yo quiero que atienda el DC01. ¿Ya? Lick, tengo una pregunta. Ajá. Sería el mismo caso de que, por ejemplo, como según la teoría, el servidor, el domain controller que tenga el catálogo global es el que va a consultar y autenticar a los usuarios, ¿verdad? Va a buscar quién lo autentica. Pero Ajá, no pero necesariamente el global catálogo es el que autentica. Ok, pero si lo vemos en ese escenario y digamos de que solo el domain controller de San Salvador está como catálogo global y el de Santa Ana, ¿no? Quiere decir de que el de Santa Ana sería el de San Salvador. Exacto. Ok. Exacto. Ok. Vale. Siguiendo la idea. Yo voy a querer que el equipo 01 sea autenticado por DC01. Incluso lo voy a hacer con Santa Ana para que sea un poco más. Yo quiero que el equipo 02 sea autenticado por DC02. Pero si DC02 no responde o no está disponible, que lo pueda procesar DC01. Entonces, nótese, acá en este escenario, probablemente este ya es mi sitio San Salvador y este es mi sitio Santa Ana. Yo ya los tendría configurados a nivel de sitios y servicios. Y recalco, si no me creen, vayan a hacer la prueba más tarde.
cada sitio que yo voy creando se va creando un contenedor acá. Entonces, ya con eso, ojo, toda esta cadenita, los equipos van a conocer a qué sitio pertenecen y ahí es donde entran en juego los pesos y las prioridades. ¿Estamos claros? Sí. En el caso de Santa Ana, ¿cómo funcionaba lo del peso y la prioridad? Dependiendo del ancho de banda. ¿Qué más? Era prioridad, peso. El que tiene menor prioridad en ese caso. Eso no me acuerdo. El que tiene menor prioridad es el que debe El que debe ocuparse. atender primero, ¿ya? Pero si tienen el mismo nivel de prioridad, La cantidad de registros, perdón. Se va por el peso. ajá, si tienen la misma prioridad, se va por el peso. Y si aplicaba una fórmula en el video, pero si en dado caso el peso daba igual, o había un caso en específico que decía que si el peso era igual, por descarte se tomaba el que estaba primero alfabéticamente. Exacto. Okay. Ya lo dijeron todo en realidad. Fíjense esto, entonces. Si es este escenario, ¿cómo debería dejar yo, primero que nada, mi prioridad para el caso de Santa Ana? Ojo, estoy con Santa Ana. Aquí depende de los estándares. Como mencionaba la vez pasada don Raúl, tendría que considerar ancho de banda, el protocolo de enrutamiento, etcétera. Pero dos estándares que son ampliamente utilizados. Váyase de uno en uno, es decir, 0, 1, 2. También váyase de 100, 200 o incluso, uno que a mí me gusta es de 50, 100. ¿Ya? Cualquiera que usted adopte es bienvenido. Simple y sencillamente defínalo, ¿verdad? Suponiendo que nos vamos con esto. ¿Ya? Para Santa Ana, mi DC02 debería de quedar con una prioridad de 0. Y mi DC01 debería de quedar con prioridad 1. ¿Qué es lo que estoy logrando? Yo vengo y hago esta configuración acá. El DC, el registro que apunta, por ejemplo, al DC01, el registro que apunta al DC02. ¿Qué es lo que estoy logrando con esto? Simple. Que cuando un cliente venga e intente, por ejemplo, autenticarse o un usuario intente iniciar sesión, el servicio NetLogon va a ir a obtener todos aquellos servidores que le proveen al dominio el servicio Kerberos en el sitio de Santa Ana. Y DNS se los va a dar ordenados, valga la redundancia, en este orden. Primero DC02 y de último DC01. Forzando de esta manera entonces que el proceso sea atendido por DC02. Si este proceso falla, entonces el cliente intentaría con DC01. O sea que lo podemos hacer desde los registros ERB para darle prioridad, para asignar prioridad. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Que tú ya los puedes tener diferentes. ¿Por qué? Porque incluso, este es el objetivo precisamente, porque incluso San Salvador lo tendrías al revés, con prioridad 0 de C01 y con prioridad 1 de C02. ¿Ya? Entonces, de esta manera estarías obligando que tus clientes procesen en este orden en San Salvador y procesen en este orden en Santa Ana. Tengo una consulta. No sé si estoy bien. Vaya, en la parte donde se configura
¿cómo se llama? Los pesos en la parte del sitio, eso es únicamente para la replicación entre sitios, ¿verdad? Correcto. Y eso que estamos viendo ahorita es para el procesamiento de cualquier consulta que sea. Ajá. Ah, ok. Exacto. El que haces en sitios y servicios, y como lo decía don Raúl, o sea, tiene relación directa con la calidad del enlace VPN que tú tenés. Ok. En cambio, en este es la prioridad con el cual querés que sea procesada la petición DNS. Ok. Y para terminar, como ustedes lo leyeron, en realidad, si yo tuviese, por ejemplo, un tercer domain controller en Santa Ana, entonces yo, por ejemplo, podría dejar el DC02 con prioridad 0, el DC03 también con prioridad 0. ¿Sí? Ahí estos dos atenderían primero. ¿Cuál de ellos va a atender primero? Ahí entraría a evaluar DNS, el peso. Y sigue el mismo principio. En realidad, de las prácticas comunes o lo que la lógica me diría es, de estos dos, yo procuraría que responda primero el que tenga mejores características hardware o que yo haya visto que está más holgado de recursos, no tiene tantos roles de los maestros de operación, etc. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una. Con esto que estábamos viendo, que usted nos decía que se iban agregando los sitios aquí en el DNS, ¿verdad? Yo ya lo vi. Eso funciona en base a que estaríamos como multimaestro, ¿verdad? Si lo vemos en el sentido de la práctica que hicimos. Exacto. Va, pero una pregunta. Cuando yo estaba haciendo lo de Intrasite, en las primeras pruebas, ¿por qué no me agarraba, digamos, la replicación entre un sitio al otro y hasta que le daba un flush DNS? Por esto mismo. Porque ¿dónde que lo tengo? No te lo debe haber refrescado hasta que hiciste el flush DNS. Ojo, yo lo vi orientado a equipo, pero también aplica para servidor para que el servidor sepa en qué sitio y en qué subred está ubicado. Ok. Es por eso. Ok. Ahí recalculó con el flush DNS, lo obligaste a que recalculara esta cadenita. ¿Alguien más? O no sé si te queda claro antes de... Sí, sí. Ok. ¿Alguien más? Damas, caballeros. Solo vamos a hacer un corto, vea. Sí, solo uno. Ahora, esto, literalmente este archivito se lo voy a publicar, ¿ya? Ahí en la sección de documentos. Léanlo o revísenlo, porque para la sesión de mañana los necesito así bien duchos, bien vivarachos. Vamos a hacer un casito de discusión. Bien bonito. Una sección de documentos, dijo. En la sección documentos les voy a subir este archivito. Ah, ok, genial. Porque mañana yo les voy a poner un escenario y lo vamos a discutir. Y en alguna medida van a necesitar todo esto, tenerlo fresco. Ok. ¿Vamos? ¿La duda, comentario, pregunta? 9:30 del laboratorio, ¿no? Ajá, eso iba a preguntar. ¿Van a mantener la hora? Pues por mí no hay problema. Quiero comer. 9:30. Se va a detener la Siempre a las grabación. 9:30. 9:30 está bien.